el segundo enlace, ese es cortito, ese lo leen en un ratito, así que les voy a, también vamos a hacer los grupos, pero van a tener 5 minutos, ¿no? Es solamente una lectura de cosas que posiblemente ya sepan. Ahí hacemos ahí hacemos grupos que seguramente no van a tener los mismos compañeros. 5 minutitos y volvemos, ¿sí? Acepten para entrar a los grupos. Y ahí vamos a ver grupos. Uh-huh. Se quedaban todos callados. Nadie se quería hacer cargo de esto. Ay, ¿por qué de vuelta? Hola. Vero. Hola, buenas. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaron las vacaciones? Cuenten. Ahí tenemos 5 minutos. Ni media vacaciones, laburando nomás. Sí, ¿no? Sí. Yo le digo a mi viejo, tenemos vacaciones en la facu, qué sé yo, vos brilla y tenés que seguir laburando, o sea, tenés que seguir levantando temprano, tenés que seguir... ¡Ah! Como si no hubiese habido vacaciones. Claro, no, es una ilusión lo que te hace vivir la facultad. Pero bueno, también estuvo bueno tener un descanso, veníamos. Sí. Sí. Ahora me parece que este medio año va a ser medio... Fue como muy pesado la primera parte. Esta me parece que va a ser peor. Sí, porque... Sí, siento que se viene heavy. Sí. Una de esas y otra que no tenemos esa semana de descanso que medianamente como que le mandábamos ahí. No vamos a tener eso ahora, y inclusive las clases asincrónicas la tenemos la segunda semana y la tercera semana, o sea, nos suben trabajo todo el tiempo. Claro. Sí. Yo todavía no vi nada de lo que hay que hacer. No, yo ni me anoté. No, yo tampoco. Mañana va a ser el día. No, y todo un tema. Pero bueno, sí te digo que me voy a atrasar bastante porque yo, como le dije a Marcelo en el primer día de clase, le dije que yo ya me había configurado, digamos, mi vida para esa semana, el tema de los viajes, y ahora con el tema de la sincrónica que la mandan en la primera hora de las 2 semanas esta, más los trabajos que están subiendo, que te dan una semanita, te dan días, qué sé yo, y terminas de hacer uno y ya empieza la otra, o sea, no... Sí, a mí, en mi caso, empiecen las clases después de las 6 de la tarde. Sí, eso está bueno. Eso me beneficia por ahí. Sé que por ahí tener una semana libre estaba bueno, pero esta modalidad, como que en este momento de mi vida laboral, me es mejor, digamos, me es un poco mejor. Por el hecho de que le veo ese lado porque como que te descongestiona un toque, pero el tema está en el trabajo positivo, la verdad, o en los trabajos que no se te junte, digamos. Claro. Irán viendo cómo nos va también, porque si no se puede lograr hacer todos los trabajos en el tiempo que estipulan ellos, tendrán que cambiar. Me parece. No creo que tampoco lo haga. Aumente, debería ser la misma intensidad de trabajo o la misma cantidad de trabajos estén focalizadas en una semana o estén distribuidas en 2 semanas. El tema por ahí va a ser cómo uno se va organizando con las fechas de entrega. Claro. Sí. Igual no creo que cambien tanto, porque con la charla que tuvimos con Marcelo en la primera clase que nos hizo preguntas sobre el primer año, qué sé yo, y
y varios concordamos en que tendría que haber sido un poquito más intenso, digamos, lo que fue el primer año, el tema de actividades, entonces yo calculo que hizo esa baja de línea los profesores y la intensidad se va a empezar a notar. Lo que nosotros queríamos, ahí está. Hablamos entre Fíjense ahora. a ver, cargo. Así va a ser. Si no leímos nada y hay que volver. No, 20 segundos. No, bueno, pero cómo invertir el tema de los montos, plazo, riesgo y el plazo fijo. Es otro banco, me parece que es otro tipo de test o de distinto al de Galicia que habíamos visto recién, ¿no? Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Qué dice de nuevo? ¿Qué agrega la página del Banco Nación a lo que ya vieron? Lo de la renovación de plazo fijo. A ver, Franco, voy a ir con la lista de los que vayan levantando la mano. El monto. ¿Qué es el monto? El monto a invertir, la cantidad de plata que tengo disponible para invertir. Es la cantidad de plata que voy a invertir. ¿Sí? Exacto. Una vez tengo disponible más, pero decido invertir una determinada cantidad. Bien. ¿Qué más? Y... Levante la mano. Ahí tiene una manito ahí abajo. ¿Qué hay? Después sigue el plazo, que es el tiempo en el que vos vas a invertir. Bien. Que habíamos dicho. ¿Qué más? Sí, me parece que lo que le suma son los tiempos de renovación. No, el plazo fijo en sí es... Levante la mano, nos ordenamos. La renovación así total, es que... parcial, o si no hay renovación. Mike Campos. Yo creo que es como que en la primera partecita es como un resumen de lo que vimos antes, nada más que más escueto, digamos, porque te dice como el tiempo, el monto y el riesgo. Y lo que incorpora diferente es el concepto de plazo fijo, qué es y cuáles son los tiempos, cómo se hace, digamos. Bien, Vanina. Bueno, en cuanto al plazo fijo, lo que habla es sobre la renovación, digamos. Si queremos que al final del plazo que elegimos para la inversión se renueve o que vuelva a nuestra cuenta con los intereses, el monto que nosotros invertimos más los intereses. Y después la otra posibilidad es elegir si al momento de la renovación, en el caso que elijamos renovación, se va a renovar el interés sobre el monto inicial que hicimos o sobre el monto más los intereses, digamos, que sería como un interés compuesto, no sé, bien, creo que se llama así. Sí, o sea, la importancia de entender, qué feo que se... La importancia de entender esto de si se renueva con los intereses o sin los intereses, entonces, las tres opciones que se están dando acá es no renuevo el plazo fijo, o sea, la opción es, me devuelven la plata que puse y los intereses que se generaron, me lo devuelven todo. Otra opción es, me dan los intereses y el plazo fijo, de nuevo, empieza a trabajar como plazo fijo, digamos, la plata esa. Y la última opción es, tanto el monto que puse inicialmente como los intereses, todo vuelve al plazo fijo, ¿sí? Entonces, el tener claras esas ideas sirve porque cuando yo tengo, o sea, cuando más adelante vamos a ver lo que es la tasa de interés simple y la tasa de interés compuesta. La tasa de interés simple es cuando yo tengo el monto, me dan los intereses y el periodo siguiente el monto vuelve a ser el mismo que el inicial, ¿sí? Es como que volvemos a cero y yo solamente voy sacando intereses. Eso al final del año se va a juntar una determinada cantidad de plata. Ahora, si yo al monto le sumo los intereses cuando vuelvo a hacer el plazo fijo, a fin de año se va a juntar una cantidad de plata distinta, que va a ser más alta, porque estoy cobrando intereses sobre el monto más intereses, entonces el plazo fijo es cada vez más grande. Eso, por ahora llegamos hasta ahí nomás, después vamos a ver cómo
cómo lo calculamos y cómo se miden las tasas. Pero bueno, vamos hasta ahí. Entonces, ahora cada uno haga en 3 minutitos, no sé de demorar eso, haga su perfil de inversor. Si no lo pueden sacar de su propio banco, háganlo ahí en el Banco de Galicia, que ya lo tienen a mano. Profe, yo ya lo hice. Bueno. Ya lo hicimos, sí. ¿Ya todos lo hicieron? ¿Alguien le falta? ¿No? Yo no lo hice. Entonces, bueno, de todas maneras ahora vamos a lo haces después, eso no va a tener más cuestión distinta ahora. Yo voy a abrir el cuestionario, pero trabajemos sobre el cuestionario que yo le abra, porque yo no lo voy a contestar, lo van a contestar ustedes y yo voy a poner la respuesta que ustedes me digan. Pero si no sale bien, a ustedes si lo hacen en su cuestionario va a contar como un intento hecho y que no tengan bien la nota, ¿sí? Entonces, solamente a modo de práctica lo hacemos sobre el mío y después ustedes lo hacen sobre el suyo, ¿les parece? Bueno, profe, mejor porque no estoy en la compu. Bueno. Entonces vamos ahí voy a compartir pantalla, entonces. Entonces aquí estamos, ¿no? En el cuestionario. Entonces usted tiene que entrar al cuestionario, me voy a poner como si yo fuera un estudiante, cosa que ustedes puedan ver exactamente como yo lo vería, como lo van a ver ustedes, digamos. Entonces acá estamos en estudiantes, están en las actividades, entran al cuestionario número 1, acá les dice cuándo abrió el cuestionario y cuándo va a cerrar, ¿sí? Y este es el cuestionario, corresponde a las primeras 2 clases, tienen 2 intentos permitidos, hola Sandra, el método de calificación es el más alto, significa que si ustedes hacen los 2 intentos, la nota que vale es la más alta. Para aprobar tienen que tener 5 puntos sobre 10, que es lo que vale. Entonces vamos a empezar con este intento. Miren, acá está la pregunta 7. No, intento. Esperen que voy a la primera pregunta. Este cuestionario, por supuesto que es muy fácil, porque es como para ir calentando motores, ¿no? Bien, entonces la primera pregunta, las preguntas les pueden salir en distinto orden, ¿sí? Están puestas en forma aleatoria, entonces por ahí para uno la pregunta 1 no es lo mismo que la pregunta 1 para otro, ¿sí? Es una modalidad que quedó para evitar que se copien los exámenes. Primero, ¿cuál es tu perfil de inversor? ¿Sí? Entonces acá uno pone cuál es el perfil de inversor que le haya salido, por ejemplo, moderado. ¿Sí? En este caso, el perfil que salga, o sea, no todas las respuestas son correctas porque cada uno va a tener un perfil distinto. Entonces después vamos a la siguiente página y dice, los plazos fijos solo pueden hacerse a 30 días o a 1 año. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. 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 Siguiente página. Ordenar las rentas de las inversiones de más riesgosa a más segura. Fija, mixta y variable. ¿Cómo? Fija, mixta y variable. No, variable es la más riesgosa. Es la más riesgosa, es variable. Es la menos. Claro. Por eso, fija primero, mixta después. Pero la tenés que ordenar de la más riesgosa a la más segura. De la más riesgosa a la más segura. Variable, mixta y fija. Así. Entonces, bien, fíjense bien la consigna, porque una vez así saben la respuesta y por apurados la responden mal y después el cuestionario. Van a sacar baja nota. El cuestionario no se le puede explicar, no, lo que pasa es que lo que yo entendí, lo que pasa es lo que yo leí. Es como les digo yo a mis alumnos en otras clases, yo no los tengo ustedes todo lo mío explicándome qué es lo que quisieron poner.
Claro. ¿Sí? Entonces, lo que está, está. Dice, supone que querés invertir tu dinero por 6 meses. ¿El Banco de Galicia lo considera de corto, mediano o de largo plazo? Mediano. Mediano. Un poco de terminología. Emparejar los términos que estén relacionados. El riesgo alto, ¿no? ¿Con cuál de esos términos lo relacionarían? ¿Tiene desplegables ese? Sí, tiene desplegable. Ah. La ganancia. Con el tiempo. ¿Cuál ganancia? Ganancia esperada alta, dice ahí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. El monto. Bueno, creo que estaban respondidas, así que. Sí, están todas respondidas, sí. ¿Cuál es Por eso preguntaba si había alguna otra opción en el desplegable, pero sí. Bueno, usted no lo van a tener respondido cuando... Claro. Vamos a tenerlas mezcladas Está y bien. tenemos que reubicarlas. Sí, está bien. ¿Y entonces el monto con qué va? Con el dinero que se va a invertir. El dinero. ¿Y el plazo? También el tiempo que se va a invertir. Ven que son fáciles las preguntas, ¿no? Por eso tienen que aprobar. O sea, esto es para tener nota alta, digamos, para que le suba la nota eventual del... Para que sume. Para sumar, exactamente. Cuando se piensa en invertir, esto tiene que ver con lo que vimos antes, ¿no? No solamente con lo que leyeron ahora, porque esto tiene que ver con la clase pasada también. Okay. Cuando se piensa en invertir, lo único importante es cuánto va a rendir el dinero. No. Falso. Falso. El tema del riesgo. ¿El riesgo qué más? ¿Y el tiempo? El tiempo. ¿Y qué más? La ganancia. ¿En qué vamos a invertir? El objetivo, si queremos preservar el capital o queremos una renta o que... Eso forma parte de que rinda el dinero. Por eso la ganancia. La ganancia forma parte de que rinda el dinero, entonces si es lo único importante es verdadero y no falso. No, para mí es en qué, que era el ejemplo que diste, profe, en la presencial que dijiste, pusiste la del campo, por ejemplo. Si uno invierte en el campo a 1 año, no es lo mismo que invertir a 10 años. Bueno, pero ahí la consigna dice, cuando se piensa en invertir, ¿qué es lo que pensás vos? No, yo también pienso en el tiempo. No es lo único importante cuánto va a rendir, por eso es que es falso. El tiempo. A ver, ustedes pensarían en invertir, por ejemplo, para... Yo, por ejemplo, no hago plazo fijo para que no me quede 30 días la plata parada. Bien. Pero también, pero vos... hago fondo de inversión. Ponele. Pero ¿en qué estás pensando también? Vos estás pensando en cuánto te rinde y en la disponibilidad, Pablo. Sí. Pablo. Porque si la consigna dice, cuando yo pienso en invertir, quiero generar ganancias, sea en el tiempo que sea, si invierto, quiero generar ganancias. Bueno, María José. Sí, es para cuando va a rendir el dinero. Vamos por orden, María José. Pienso en el objetivo, si por ejemplo no es lo mismo invertir para juntar plata para unas vacaciones que para comprarme algo de acá a 10 días. Pero esos son los plazos, pero vos el hecho de invertir, ¿lo haces por la ganancia que vas a tener? Exactamente. Sí, para mí sí. Por la ganancia. Entonces es verdadero. Gustavo. Claro. Sí, para mí... Entonces es verdadero. Justamente, para mí quiero que me va a rendir el dinero, entonces es verdadero. O sea, yo pienso en la ganancia. Si no Está bien. Ahora, ¿es lo único? No, por eso digo, la acepción es lo que hace que sea diferente. Porque acá está haciendo como confirmando, asegurando unas afirmaciones, que es lo único importante, y para mí no es lo único importante. No. A veces se puede invertir también para que no se desvalorice el dinero. Claro, porque tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con la tolerancia al riesgo, o sea, son como muchos factores, no solamente cuánto me va a rendir el dinero. Bien, entonces, por un lado, no es solamente el rendimiento, ¿sí?
Pero a veces también uno invierte no solamente en cuánto pensando no solamente en cuánto le va a rendir el dinero, sino, por ejemplo, creo que les digo un ejemplo cuando estuvimos en clase, decir, o sea, me quiero generar un trabajo. Entonces, no sé, yo tenía una amiga que no sabía si comprarse un local para poder enseñar piano, ¿no? Entonces, el comprarse el local posiblemente no era la inversión que más le hubiera rendido en plata, pero sí le garantizaba tener su lugar para poder dar clases de piano. Entonces ella se garantizaba su trabajo. Se garantizaba un lugar de trabajo a través de esta inversión que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, o sea, el rendimiento del dinero es importante, pero no es la única, salvo, o sea, los que trabajan, los que viven de las finanzas, los que viven de manejar plata, seguramente las inversiones van a estar todas relacionadas con que rindan lo más posible. Ahora, para otras personas es probable, o sea, existe la posibilidad de que uno invierta no necesariamente en lo que le va a dar más rendimiento, sino que busque, esté prefiriendo otras cosas. Por ejemplo, en el tema de productores de campo, por ejemplo, que usan mucho el ambiente, pueden hacer inversiones que no sean las más rentables, pero que sí les permita cuidar el campo, cuidar el suelo. ¿Sí? Entonces, mantener mejor la salud del suelo, evitar de que haya inundaciones o evitar cosas así. O sea, si ustedes piensan en si tengo un bosque o tengo soja, tener soja da más plata. Pero a veces yo prefiero tener el bosque porque estoy cuidando el ambiente para alguien que tenga le dé mucha valor a la cuestión ambiental. Entonces, no es el 100% de las veces que lo único importante es el rendimiento del dinero. May, que tenga mano levantada, May Campos. Es lo que hablamos el otro día, no me acuerdo cómo lo terminamos expresando, pero era como que, no sé, Meli escribió en el chat que sería lo social, es como que lo que detrás del dinero, no es solamente dinero en economía, sino también lo que siente la persona que está invirtiendo o a dónde va a invertir, eso de lo que hablamos de los autos Tesla, que si bien como que la gente los había dejado de consumir, porque no le gustaba el tipo, sí. Claro, como que sería por ese lado, digamos, o lo de la ONG, que uno invierte quizás y no es no termina siendo... Claro, uno pone plata, o sea, guarda, ¿no? Uno sí espera, o sea, cuando uno habla de ganancia, cuando uno habla de inversiones, porque está esperando una ganancia. Claro. ¿Sí? Si no, está dando subsidio, está regalando o está haciendo lo que sea. Pero cuando uno habla de inversión, espera una ganancia. La cuestión es que a veces uno sacrifica la mayor ganancia posible por otra cosa, por cuidar un poquito el ambiente, porque tenga un efecto social, ¿sí? Porque le resulte más cómodo. Entonces aquí volvemos a que la ciencia económica es una ciencia social y tiene que ver también con el comportamiento de las personas. Entonces, a veces la parte emocional afecta también la decisión de la toma de inversiones. No solamente cuál va a ser la mayor ganancia. Entonces, podríamos decir que más allá de que sea importante cuánto va a rendir el dinero, importa el comportamiento de las personas. La persona que está invirtiendo. Claro. ¿Sí? Bien. Pablo. Profe, entonces no estaría incorrecta, digamos, quien conteste verdadero o falso. En realidad, por lo que yo lo tomaría como falso, es porque si agarramos a todas las personas que van a hacer inversiones, seguro que va a haber personas que no va a ser de su prioridad el rendimiento del dinero, o que lo van a compartir con otra prioridad, prioridad que también tenga. Entonces, lo que lo hace falso a esto es la palabra único. Ahí va. ¿Sí? Sí, sí. Tiene que rendir, si no, no es una inversión, si no estoy subsidiando, ¿sí? Pero no siempre es lo único, porque si no hay un montón de cosas que no se entenderían, un montón de inversiones que no se entenderían, ¿sí? Listo. Porque Sí. ¿para qué poner plata acá si mira, no te está rindiendo menos que lo otro que estarías poniendo en otro lado? Hay muchas empresas que trabajan y que siguen poniendo plata en la producción que están haciendo,
cuando con esa misma plata invertida en otra cosa sacarían más, ¿sí? Y es porque muchas veces los dueños tienen mucho compromiso con los empleados que tienen. Entonces prefieren seguir produciendo y tener a sus empleados y no poner esa plata en otro lugar donde le daría posiblemente lo mismo sin renegar. Pero el compromiso social que tienen es a mantener a la gente con sus trabajos. ¿Sí? Bien. Seguimos. ¿Sí? O sea que no solamente un rendimiento financiero, sino sería un retorno sobre el capital invertido, nada más. Y eso es el rendimiento financiero. El retorno sobre el capital invertido es el rendimiento financiero. La cuestión es que no es lo único importante. Que no sería lo único importante. Porque si no, siempre tendríamos que priorizar la inversión que más rendimiento nos dé de acuerdo al riesgo que querramos asumir. Ah, bien. Y a veces uno, a igual riesgo, puede priorizar alguna inversión porque le parece mejor socialmente. Bien. ¿Sí, Gustavo? Perdón, pero a la larga esta sería una pregunta cauciosa, porque si yo respondo verdadero y yo quiero invertir para que me arruine el dinero, también podría, siempre y cuando justifique eso, punto. Para mí. Pero justamente, pero entonces, si uno cuando empieza a invertir, bueno, está bien, tienes razón, en realidad la consigna tendría que ser, en las inversiones lo único importante es lo que va a rendir el dinero. Claro, porque hay gente, consideremos que hay gente que no tiene razón social, o sea, que no le importa si el otro va a perder, sino, es mi ejemplo, yo le estoy dando. No, está bien. Por eso Está bien. no me interesa lo de... Es feo, pero bueno. No está mal ni bien, o sea, pero sí entiendo que el sentido que yo le quería dar, el sentido que le quería dar yo a la pregunta, no era como una opinión individual, sino como generalidad. Perfecto. ¿Sí? Y acá sí se entiende como una opinión individual, así que nada, la corrijo. Perfecto, profe. Gracias. Bien. Pregunta 7. Esta la tienen que contestar ustedes, ¿sí? Y entonces, ¿a qué viene esta pregunta? Está más o menos respondida en alguno de los dos textos que leyeron ahora, pero yo le pregunto acá, por ejemplo, ¿qué entendés por liquidez? ¿Sí? Explicarlo con tus propias palabras en no más de 5 renglones. Si en ninguno de los textos que yo le doy está explicada la liquidez, la buscan en otro lado, ¿sí? La liquidez es una terminología súper usual en finanzas. Entonces, si no la entendieron del material cuando fue la clase, si no aparece dentro de las lecturas que yo les doy, la buscan en Wikipedia, la buscan en Google, la buscan en inteligencia artificial, donde quieran, pero no se queden sin responder porque no tienen servida la respuesta. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces ahí la contestan. Y entonces nada, y ahí lo envían, o sea, enviar todo y terminar ahí, y si no lo hubieran, puesto el botoncito de enviar, lo mismo cuando se cierra el cuestionario, creo que se manda solo, lo que hayan hecho. Esperen que voy a enchufar mi computadora. Ahí está. Entonces, por si acaso, dicen, miren que tiene una pregunta que no la respondieron, entonces cancelan el envío y la responden. Entonces yo vuelvo al intento, me voy a la pregunta que me falta, completo lo que tenga que completar, termino el intento, envío, me dice, bueno, una vez que lo envío no van a poder cambiar su respuesta, envío todo y terminar, y ahí me va a aparecer acá me va a aparecer acá que ya lo mandé y cuando lo mandé y todo esto. ¿Sí? Y que ese fue mi primer intento. Entonces, ¿Pablo? Profe, pregunta, ahí cuando ya envió todo, que le sale que lo envió, lo
lo finalizó, digamos. Sí. ¿No le sale con cuánto calificó, como para hacer el segundo? ¿O eso es después que termine, digamos, el... No, en este, o sea, debería salir antes que se cierre el cuestionario. La cuestión que en este en particular, como tiene una pregunta abierta, que es la última, que le pregunto por la liquidez, hasta que yo no lo corrija, no van a ver el resultado. ¿Sí? Entonces yo periódicamente voy entrando y voy, les voy dando el puntaje de la pregunta. Ahora, si lo dejan todo para el último, no voy a tener tiempo y quedará como, o sea, quedarán en un intento. Ahí está. La idea sería hacerlo lo más antes posible como para tener ese margen, digamos, por las dudas si hay que corregir. Claro. Bien. ¿Sí? Pero como ven, o sea, no es nada raro lo que estoy proponiendo como actividad, ¿no? Acá nos hemos tomado un montón de tiempo porque hemos hecho el trabajo en grupo, porque hemos entrado, hemos ido explicando cada cosa, pero esto debería, nada, en toda la lectura, más el cuestionario, más todo esto, en este caso que es cortito, no sé, media hora, una hora con toda la furia, ¿sí? Suponiendo que van a repasar la filmina de la presentación que hice en la primera clase y cosas así. ¿Quiere que hagamos un recreito? Bueno, profe, como usted, ¿cómo se siente? Bueno. Dale, hacemos 10 minutos. Ok. A ver, a las menos 20, 9 menos 20, seguimos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Ok, profe. Muy bien.
Bueno, ¿estamos de vuelta? ¿Sí? Bueno. Sí, estamos acá. Bien, bien. Bueno, entonces ahora vamos a seguir donde dejamos la clase pasada, avanzando un poquito más, o sea, lo que estamos viendo ahora, o sea, lo que les voy a mostrar ahora, es un poquito más de lo que va a abarcar el curso, en esta parte ya metiéndonos un poquito más en qué es lo que hay que considerar cuando uno tiene que hacer inversiones, entrando, como les digo, lentamente en la cocina. Ahí voy a compartir pantalla. Seguimos de donde estábamos viendo antes, en la parte de finanzas. Entonces, esto lo hemos visto antes, donde si vamos a hacer una inversión, acuérdense que acá lo que donde nos vamos a focalizar en lo que es la clase general de financiera es en qué invertir y cómo invertir, no en el manejo del día a día de una empresa, ¿no? Eso ya abarca bastante más, abarca mucho de la parte de negocios también, que lo van a terminar viendo en otros lados también. Entonces acá, cuando vamos a hacer una inversión, ahí están los puntos clave, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la importancia de eso? De la pregunta, ¿cuánto cuesta? No entendí, profe. ¿Cómo? Saber qué dinero vamos a utilizar. Literalmente, la pregunta ¿cuánto cuesta? Responde a dos cosas. Uno, ¿qué dinero necesitamos? Sí, porque una cosa es si yo quiero invertir en un negocio o en un proyecto que necesito 10 millones, a uno que necesito 2 millones o que necesito 500.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el cuánto cuesta es, por un lado, dimensionar los montos de lo que estamos hablando, y por otro lado, si es cuánto cuesta algo que me están ofreciendo, que no sea más caro que lo que se conseguiría de otro modo. ¿Sí? Entonces, prestarle atención a no estar pagando caro y prestarle atención a de qué estamos hablando. ¿Sí? Es tan básico como eso. La otra pregunta es, ¿cuánto va a tardar en dar resultados? ¿Sí? Es otra de las cuestiones que estábamos hablando antes también, de cuáles son los plazos que yo tengo, cuáles son mis objetivos, qué es lo que estoy buscando yo con esta inversión. Entonces, tiene relevancia la pregunta de cuánto tardará en dar resultados. En una situación, por ejemplo, una situación como si yo voy a hacer una inversión en Argentina versus si yo voy a hacer una inversión en otro país, ¿a cuál creen ustedes que yo le pediría resultados más rápido? A la Argentina, porque es más inestable. Porque es más riesgoso. Entonces, como yo no sé qué va a pasar de aquí a 3 años, yo no sé cuando haya elecciones de nuevo qué va a pasar, si va a seguir por esta vía que estamos yendo ahora o va a ir por otra vía, entonces va a depender del tipo de negocio que yo quiera hacer y por supuesto es los plazos que yo le estoy requiriendo a la inversión. En inversiones que son muy, muy grandes, cuando hablamos, no sé, no le estoy hablando de poner un kiosco, estoy hablando de poner una planta de energía, hacer una central hidroeléctrica, ese tipo de obras así. Lo que se piensa en general es ¿qué va a pasar con el precio de la energía de aquí a 20 años? ¿Qué va a pasar con si se van a seguir usando los combustibles fósiles o no? Ese tipo de preguntas. El quién esté en el gobierno pasa a ser como medio irrelevante porque seguramente en 20 años no va a estar. Que cuando uno, no sé, en una de estas grandes obras demora 5 o 6 años en hacerla y hasta que la pone en marcha y que viene empieza a rendir la inversión, estamos hablando de 6, 7 años. Quién esté en el gobierno, por ahí es importante y por ahí no. Entonces, nada, depende. Ahora, si yo voy a poner una roticería y yo tengo que esperar que por lo menos me tiene que rendir el tiempo que yo tengo de contrato de alquiler. No sé, o sea, los tiempos que uno toma de referencia van a ser distintos. Y después, ¿qué beneficios me traerá? Esto viene a colación con esta pregunta que discutimos un poquito en el cuestionario, que estaba mal formulada.
es qué estoy buscando, ¿sí? Estoy buscando tener más ingresos, estoy buscando tener menos costos, estoy buscando tener más calidad, estoy buscando asegurarme yo el trabajo o asegurar el trabajo a mis hijos. ¿Qué estoy buscando? ¿Sí? Los objetivos serían. El objetivo que no solamente de la inversión en sí, sino que otros beneficios puedo obtener además de la plata. ¿Sí? Entonces, la plata y qué otra cosa más que me va a incidir en si elijo hacerla, si elijo hacer o no la inversión. ¿Cuáles son los riesgos asociados? ¿Sí? Y si fuera una inversión que va a ser un emprendimiento que ya está funcionando, es cómo encaja con el resto de los objetivos que se tienen. Entonces, vamos a la pregunta que hicimos antes, o sea, que vimos en la clase pasada, es, supongamos estas preguntas para una panadería o supongamos estas preguntas para una organización no gubernamental. ¿Sí? Entonces, el cuánto cuesta, las dos suponemos que llevan alquileres de los locales donde están, las dos van a tener personal atendiendo, ¿sí? Pero uno lleva maquinaria, hornos y un montón de herramientas, y el otro que llevará escritorios y computadoras, ¿sí? Y papelería. Entonces, seguramente la inversión a igual cantidad de empleados, como para poner algo que las equipare, la inversión va a ser más tal vez en una panadería. El tiempo que tarde en darte resultados y posiblemente en una panadería yo pueda obtener, apenas yo tenga materia prima para trabajar, yo empiezo a vender y empiezo a tener resultados, y en una ONG la gente se pone a trabajar y lo primero que tiene que empezar a trabajar es para conseguir plata. Entonces, el tiempo que le va a demorar llevar a lograr el dinero que estén buscando, no sé, en una de esas, y aplicarlo después a los proyectos que tengan planeado, los horizontes que maneje una ONG sean más largos. El beneficio que va a traer la panadería será el ingreso del panadero, más pagar los salarios de las personas que estén trabajando, y va a depender de qué nivel de ingresos pretenda el dueño de la panadería. En una ONG se supone que no tienen que tener ganancias, sino que sí tienen que pagar los sueldos de las personas, sí tienen que pagarle a los gerentes, a los encargados, pero después el resto de la plata tiene que ser a los proyectos que tengan, y depende del proyecto que tenga va a ser